lo que más dicen los papás cuando estás jugando. Cuidado te caes porque sobre la caída te pego. Y lloras. Te pego ahí. Ok, te pego el doble. cuidado te caes porque te puedes romper algo. Ajá. ¿Y qué significa eso? Miedo. Que tenemos miedo a tener una discapacidad. Bienvenidos a Sorbito Legislativo. Pablo. ¿Qué? ¿Tú qué? No, ya para eso ya tiene que estar más que posicionado en Lo Pleno. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Lo Pleno. Yamile nos acompaña, como Hola, saben. hola con todos. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Y es muy especial porque es una invitada muy personal que llevo muy dentro de mi corazón. Creo que es una de las amistades más largas que tengo. A ver, yo tengo 28. Sí, Bueno, pero tenemos siquiera que unos 28, 29 años de amistad. ¿Qué? Sí, nos conocemos desde Desde los pañales. Ajá, nos cambiaban los pañales juntos prácticamente. Sí. Con ustedes, Irene Valarés. Ella es internacionalista, politóloga y activista por los derechos de las mujeres con discapacidad. ¿Y por qué está aquí? Porque vamos a hablar de eso, de la importancia de la representación de las personas con discapacidad en la política. Bienvenida, Irene. Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Hablando un poco de lo que a veces no hablamos, se nos pasa. O de lo que creemos que está por sentado también muchas veces. Exactamente. Ay, no se toca. Y que es muy importante para que las personas conozcan y tengan un poquito más de información sobre esto. Sí, bueno, y cuéntanos un poco de tu trayectoria como activista, porque aparte, bueno, como amigos que somos, la sigo y yo siempre dándole likes porque es también atleta, ella es atleta de frame running, Sí. así que también está auspiciada y todo, eres todo un atleta pro. A ver, sí, bueno, mi trayectoria es ya bastante larga. Hago activismo básicamente desde que estaba en el colegio cuando me quejaba con los profesores. Sí, lo hacía bastante. Sí. ¿Te crees? Pero sí, formalmente comencé en el activismo después, unos años después, cuando me di cuenta que quería estudiar relaciones internacionales y en la carrera no me enseñaron de derechos de personas con discapacidad. Y teniendo en cuenta que ya había un antecedente que es de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que se aprobó en 2006, y yo ya estaba en una carrera de relaciones internacionales entre 2012 y 2017, entonces nadie me habló, y eso que teníamos clases de derechos humanos y un Y nadie profe tocó como que ese súper pro Me peleó los profesores. y nunca nos hablaron de los derechos de las personas con discapacidad, y yo dije, este es mi campo. Aquí quiero entrar. Y como yo me dedicaba a pelear justamente por mis derechos, dije, no, este es un campo que se tiene que estudiar, que se tiene que tratar con formalidad también, con la Seriedad que se debe. seriedad, exactamente. Alrededor del tema de las personas con discapacidad y la representación en la política y en la vida en sí. general, claro. Ajá, yo creo que te marca por dos excesos o dos límites. Uno, o te hacen un objeto de asistencia y es el pobrecito que no puede nada. Ujú. Y por el otro lado, el otro extremo, está el superhéroe, el que puede todo, el que a pesar de las barreras lo logra. Pero nadie te ve como una persona. Ok. Y ahí es donde yo me he enfocado mucho, que es que nadie te ve como una persona que puede tomar una decisión y hacer las cosas porque quieres y porque te da la gana. Sí, porque de alguna Sí. u otra manera necesitas alguna asistencia o ayuda. O simplemente porque sorteas las barreras que lastimosamente todavía el Estado sigue debiendo y sigue adeudando históricamente, y eres un superhéroe porque lograste llegar ¿A dónde estás? a A donde pesar de estás, toda a la- pesar de todos los peros. Y siempre es esa palabra, a pesar de. Ok. Entonces, cuando me involucré un poco más en estos temas, también a nivel personal, yo logré romper con esos estigmas y esos prejuicios, porque uno asume esas cosas porque nace en Porque medio ha de una crecido. familia
Claro. que te enseña eso. Y, no, y toda la sociedad se Bien, desarrolla en base a eso. exactamente. De hecho, ahorita que lo mencionas, me acuerdo, claro, igual en la escuela, en el colegio, juntos estudiando, y era siempre como que Yo hay que fui el ayudar ejemplo. a Irene. O yo hay fui el que, ejemplo. Ajá, exactamente. Porque me ponían de ejemplo. O mira a cuando la me- Irene cómo lo hace, mira a la Irene cómo destaca. Y claro, ahorita, y lo estamos, era recontra normalizado. Y por Exacto. supuesto, Irene es una, Y sigue o sea, siendo. Irene es una mujer súper brillante desde niña, era muy buena alumna siempre, pero era como que siempre, ahorita que lo mencionas, era como que, pero mira a la Irene, ella a pesar de, y es verdad, siempre está el a pesar de. A ver, mi exposición en medios y en conferencias internacionales ha permitido que yo vaya generando también esa apropiación y ese empoderamiento de lo que yo creo y de lo que soy. Vemos muchas cosas en redes sociales, vemos muchas fotos, vemos muchos videos súper chéveres, súper profesionales, pero nunca vemos qué hay detrás y hay un recorrido. Y yo siempre voy a insistir e insistir en lo que pueda en las barreras, porque siempre hay barreras, incluso para llegar acá. Claro. ¿Sí? Que el taxi no se puede estacionar en la puerta es una barrera. Que me hayan dicho que tengo que subir gradas cuando no me gusta subir gradas Es una es una barrera. Pero creo que eso también es parte de ir enseñando a la gente. Yo creo que los espacios que me he ganado he tratado de como invitar a que la gente reflexione desde sus propias vivencias cómo estamos percibiendo a las personas con discapacidad. Si a Gustavo, y que tenemos una relación de 28 años, wow, parecemos Bien. matrimonio ahí. Literal, es mi relación estable más Y mi larga. abuela quería que me case contigo, por si acaso. Oh, pobrecito. Pero no. Pero la cosa es que si es que a Gustavo, que tiene 28 años, digamos, Digamos. en un ambiente cercano a las personas con discapacidad, porque Claro, soy crecimos parte juntos, de, exacto, es parte de mi vida. si a él no le enseñaron, digamos, a reflexionar sobre cómo me estaba percibiendo, mucho menos a una persona que no tiene cerca a una persona con discapacidad. Correcto, que no lo percibe como que en su día a día. O sea, ustedes han crecido juntos. Siento que de alguna manera nuestro contexto cuando crecemos trata de como evitarlo, como que no se habla de eso. Claro, es como que prefiero no tocar ese tema porque Exacto. ¿cómo lo abordo? Y es desde la ignorancia, no creo que sea también desde el De como maldad, que- claro, no de creo. maldad, sino que es de la ignorancia, pero muchas veces por esa ignorancia hacemos Pero del ciertas cosas miedo, malas. del miedo. Yo creo que es del miedo porque lo que... A ver, acuérdense qué es lo que más dicen los papás cuando estás jugando o cuando estás corriendo como loquito por el patio o jugando con tus primos, con tus amigos. Cuidado te caes porque sobre la caída te pego. Y lloras, te pego Ok. ahí Te pego el doble para que Cuidado, te llores. caes porque te puedes romper algo. Ajá. ¿Y qué significa eso? Miedo. Que tenemos miedo a tener una discapacidad. Ok. Wow, Porque si te es súper rompes profundo algo, esa. tienes una discapacidad temporal. Que no puede ser... Probablemente se puede convertir en permanente, pero Claro. va a ser temporal. Wow. Entonces tu cuerpo Wow. va a cambiar y tú... Qué heavy, no lo había tripeado así. Entonces, creo que el ser humano lo que más miedo tiene, mucho más allá de las crisis identitarias que tenemos todos, lo que más tememos es tener un cuerpo que no funciona igual Que no sea normal. que la los normal. estándares de normalidad. Wow. Qué heavy eso. Y ahí para entrar un poco en el tema de la importancia de la representación en nuestro país, porque claro, no es parte de la norma, por así decirlo. Correcto, ¿Cuántas correcto. personas hay en Ecuador con discapacidad? Según el censo de 2022, ya estamos registradas cerca de 1,5 millones de personas con discapacidad en todo el territorio. Wow. Pero hay Poquitos. que hacer una Claro, diferenciación porque, Ojito. digamos, el censo tiene unas cláusulas de cómo recoger la información de las personas. Y de acuerdo con el grupo de Washington, hay unas, digamos, características que Ok. no necesariamente tienen que ver con las personas que legalmente tienen Entren una con discapacidad. discapacidad, ok. ¿Ok? Porque, y el mismo censo lo dice, son personas con dificultades funcionales permanentes. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué caso? Ahí te voy a explicar. Ajá, así que. La diferencia es que probablemente todas estas personas que están censadas dentro del 1 millón de personas Ajá. tienen una discapacidad, pero no todas tienen un carnet
De que discapacidad. avale Esa o discapacidad. un documento que avale esa discapacidad O sea, que el censo no se lo o esa pedían. condición. Ok. ¿Por qué? Porque en Ecuador hay una brecha de data muy, muy potente. En las cifras del CONADIS, si no estoy mal, alrededor de 500,000 personas o un poco menos están registradas, y es decir que están oficialmente reconocidas frente a la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud. Entonces, esto quiere decir que si es que hay 1,000,000 y solamente hay 500 o un poco menos registradas con un carnet, hay una brecha abismal. Claro, ¿de dónde Sí, salen esos claro. otros 500,000? Ajá. Exactamente. ¿Por qué no están? Y además, las cifras globales a nivel mundial, somos el 16% de la población mundial Nuevamente, que poquitos vivimos no con son. una discapacidad. Esto es imaginariamente todo el continente africano, si acaso. Oh, wow. Si es que seríamos lo más idealistas posibles, en el país debería haber al menos registrado un 15% de personas con discapacidad. Oh, todavía faltarían ¿Por qué? personas por registrar en teoría. Ok. Sí, pero ¿por qué no se da? Ajá, ¿por qué? Hay mucho miedo de reconocer esa identidad como persona con O sea, discapacidad. la viene- autoaceptación. Exactamente, porque ahora que estamos muy de moda hablando del tema de la salud mental y todo ello, si es que llega una persona con discapacidad psicosocial a Ok. pedir un trabajo, Claro, está no le van a estigmatizado dar. y no se le van a dar. Ok. Sí, y yo tuve un acercamiento con muchas personas con discapacidad en estos años por temas laborales, y en estos acercamientos que tuvimos, muchas personas con discapacidad psicosocial y una en específico se me acercó a preguntarme cómo borrar su carnet de discapacidad porque Wow. le costaba encontrar Aquí en trabajo. Ecuador. Aquí en Ecuador. Qué heavy. Qué todo, fuerte. todo mal, qué Entonces, fuerte. Ajá. si es que tenemos miedo a tener una discapacidad y si Claro. es que no hablamos de discapacidad, la representación política tampoco Claro. sirve, Claro. ¿sí? Porque Hay que romper primero ese miedo. Sí, y de porque ver es como- y de representarte. Ajá. Nosotros Y tenemos naturalizar. a una asambleísta, de hecho, aquí con una discapacidad, justamente. Creo que partiendo de ahí, eso me refería con una pregunta que te hice anteriormente, como que desde tus espacios, ¿cómo haces que tu visibilidad sea esa representación que tú dices, así es como debería ser una correcta representación de, partiendo ahorita entiendo desde la autoaceptación Sí. y de Pero perder empieza ese ahí. miedo? si te formas en política pública, en derecho legislativo y tienes las habilidades y los conocimientos para ejercer ese rol, pues lo vas a hacer. Claro, No tiene nada exactamente. que ver. Más allá de... Igualmente, si es que te quieres lanzar de presidente, independientemente de tener o no tener una discapacidad, puedes ejercer tu rol porque estás preparado. Estás Otra preparado, cosa es eres que no capaz de... estés Claro, preparado. pero para ese cargo, claro, Claro. eso dista de lo otro, totalmente. Esa es otra Pero, cosa. pero aquí sí hay una diferenciación, porque a veces se asume que por tener discapacidad no puedes, entonces como no, por tener una discapacidad no puedes, no Claro. vas a estar habilitado para ejercer un tipo de cargo o un Porque rol es un específicamente. impedimento y no, o sea, Exactamente. ¿Qué le diría a la gente que realmente lea un poco más información real? Que no se queden con los dos polos, o ese polo del asistencialismo, el pobrecito, el que no puede, el que siempre necesita ayuda, y el otro polo del superhéroe, de que todo lo puede y que todo lo hace a pesar de, porque las cosas no son así. Claro, no somos... Y yo aprendí a la fuerza a que en la vida no todo nada es, o sea, no todo es negro o blanco, Sí, hay que hay- siempre grises y matices. Y lo que más queremos las personas con discapacidad, creo yo, es que nos vean como personas y que nos reconozcan como personas, que podemos equivocarnos. Justamente se me viene a la mente algo que pasó ayer. Me llegó un regalito de una marca que me mandó algunas cosas, y la chica me dice: es que te admiro tanto que yo te pongo de ejemplo con mi hija. Y yo le dije: me siento honrada, pero yo no quiero ser un ejemplo, porque también me equivoco, también digo malas palabras, también meto la pata, también tengo todas esas cosas Claro. que un ser humano tiene. Claro. ¿Ok? Y el hecho de que tú admires a una persona, idealices a una persona, te hace olvidar que esa persona también se equivoca
y las personas con discapacidad también tenemos derecho a equivocarnos. Por supuesto. Y creo que eso les diría a todos, que tenemos derecho a equivocarnos y tenemos derecho a hacer una vida como cualquier otra persona. Genial, muchísimas gracias Irene, en serio, qué lindo tenerte aquí en este programa. Muchas gracias, esperamos en un próximo capítulo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Bye.